Escucha con el alma, hermano, hermana, porque hoy nos sumergimos en las aguas profundas y sanadoras del Salmo 51, conocido como el Salmo del Arrepentimiento, una súplica que brotó del corazón quebrantado del rey David y que se ha convertido en el grito eterno de todo ser humano que anhela la pureza y el perdón divino. Este es uno de los salmos más poderosos y amados, un pasaje que no solo habla de culpa, sino de la gracia inmensa que la supera, un mapa espiritual que nos guía desde la más oscura conciencia del pecado hacia la luz abrasadora de la misericordia de Dios. Su mensaje es claro y doble. Por un lado, nos enfrenta a nuestra realidad más frágil y fallida, a esa naturaleza que nos inclina al error, y por el otro, nos abre las compuertas del cielo para declarar que hay limpieza, hay renovación, hay un corazón nuevo posible. Es el cántico de la rendición total que precede a la victoria más grande, la de un espíritu reconciliado con su Creador. En su lamento hay una guerra feroz contra la condena propia y contra las acusaciones del enemigo que busca mantenernos atados al remordimiento estéril. Es una batalla espiritual por la identidad, por recordar quiénes somos a los ojos de Dios, a pesar de lo que hayamos hecho. Por eso hoy en este espacio sagrado no solo reflexionaremos, sino que oraremos con fuego y autoridad, tomando cada versículo como un decreto profético sobre tu vida, sobre tu mente, tu casa, tu familia, tu salud y tus finanzas, declarando que la misma compasión que restauró a David fluye hoy hacia ti, limpiando toda mancha y levantando un ejército de alabanza de un corazón que fue ceniza. Antes de entrar en esta corriente de liberación, quiero invitarte a que escribas en los comentarios una frase de fe. Puede ser: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. O crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Al escribir esa frase, dejas una constancia ante Dios de tu fe y tu confianza. Es un acto de valentía que sella tu decisión de ponerte delante de su trono de gracia. Te pido también que des like a este video, que te suscribas al canal y que lo compartas por WhatsApp con aquellos que sabes están librando su propia batalla en lo secreto, para que esta palabra de restauración llegue a toda alma sedienta. Ahora, prepara tu espíritu, cierra los ojos si es necesario, y dejemos que la oración comience, que la guerra espiritual se libra con las armas de la rendición y la palabra profética. Oh Dios, escucha mi clamor en este momento. Me presento delante de ti tal como soy, con el peso de mi conciencia, con las sombras de mis faltas, pero con la tenue luz de la esperanza puesta en tu carácter infinitamente bondadoso. Vengo a ti basándome únicamente en tu misericordia, en ese amor que no se acaba, que no guarda registro de agravios de la manera en que los humanos lo hacemos. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, cada una de ellas, las que conozco y las que están escondidas incluso para mí en los pliegues de mi corazón. Lávame a fondo, no una limpieza superficial, sino una inmersión total, una purificación que penetre hasta lo más profundo de mi ser, hasta el núcleo de mi identidad, y quita toda mi iniquidad. Arranca de raíz esa tendencia a alejarme de ti. Porque yo reconozco mis transgresiones, las veo frente a mí, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Por eso cualquier juicio que venga de ti es justo, y mi condenación sería legítima. Pero tú eres el juez que busca redimir, no solo sentenciar. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho sabiduría. Por eso mi alma clama por esa verdad que libera, que no es solo un concepto, sino una persona,
tu Hijo, la verdad encarnada. Purifícame con hisopo, con ese instrumento de la antigua ceremonia de purificación, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve, una blancura que deslumbra, que no deja rastro, que restaura la inocencia original que el pecado mancilló. Hazme oír gozo y alegría, que se alegren los huesos que has abatido, esos huesos que representan mi estructura más básica, mi fortaleza interior que ha sido quebrantada por la carga de la culpa. Es una orden profética sobre mi esqueleto emocional y espiritual. Levántate y regocíjate. Esconde tu rostro de mis pecados, gira tu mirada de la ofensa hacia el ofensor arrepentido, y borra todas mis maldades. No dejes ninguna para que sea recordada, para que sea usada en mi contra, en los tribunales celestiales o en los ataques del acusador. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esta es la petición central. No me remiendes, no me parches, no me des una versión mejorada de lo viejo. Haz algo nuevo, algo que nunca ha existido en mí. Un corazón que lata al unísono con el tuyo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un espíritu estable, firme, que no titubee, que no sea doble. No me eches de delante de ti. Ese es mi mayor temor, la separación, el exilio de tu presencia que es vida, y no quites de mí tu Santo Espíritu, tu aliento, tu poder, tu consolador, esa presencia que me convence, que me guía, que me da vida. Restitúyeme el gozo de tu salvación, ese gozo que es fortaleza, que es un escudo, y sosténme con un espíritu generoso, un espíritu noble, que sea capaz de servirte sin egoísmo, sin buscar su propia gloria. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, mi testimonio será poderoso, y los pecadores se convertirán a ti, porque verán en mí el milagro de la transformación, la prueba viviente de que tu misericordia es más fuerte que cualquier caída. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios de mi salvación, de la culpa de sangre, de las consecuencias mortales de mis actos, y cantará mi lengua tu justicia, no mi justicia, sino la tuya, esa justicia que me fue imputada por gracia. Abre, oh Señor, mis labios, que a veces han estado sellados por la vergüenza, y publicará mi boca tu alabanza, porque tú no quieres sacrificios rituales sin corazón, que si los quisieras, los daría, pero el sacrificio que tú aceptas es el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Tú, oh Dios, no lo despreciarás. Haz bien con tu voluntad a Sión, edifica los muros de Jerusalén, y esto es una proyección profética. Sana mi vida, que es tu ciudad santa, fortifica los límites de mi alma, construye murallas contra el enemigo. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el ofrecimiento completo. Entonces ofrecerán sobre tu altar novillos, que son las obras, los frutos, de una vida totalmente rendida a ti. Declaro en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, que este salmo no es solo una oración antigua, es un decreto vivo para hoy, y sobre tu vida yo rompo ahora toda cadena de condenación que haya venido por pecados pasados, ya confesados, o por errores recientes. Cancelo el poder de la acusación que quiere martillarte con el recuerdo de tus faltas. Deshago toda sentencia de culpa que pesa sobre tu mente y tu espíritu. Ordeno que los torrentes de la misericordia de Dios inunden tu ser ahora, que el agua viva del perdón lave cada rincón de tu conciencia. Y establezco la verdad de que eres amado, eres perdonado, eres limpiado por la sangre del Cordero. Profetizo que un nuevo corazón está siendo creado en ti en este instante, un corazón de carne que responde a Dios, que siente su amor, que late con sus propósitos, y que un espíritu recto, firme y valiente está siendo renovado dentro de ti. Que caiga ahora toda carga de vergüenza,
que se abran los cielos sobre tu vida para recibir el gozo de la salvación, que se active un tiempo nuevo, un comienzo fresco, donde cada día es una oportunidad para caminar en la luz de su gracia. Dios interviene en tu situación ahora. Su mano no está acortada, su oído no está cerrado. Él está inclinando su oído a este clamor. Y yo proclamo que la liberación de toda opresión espiritual que haya venido a raíz de pecados no confesados o ataduras generacionales está sucediendo en este momento, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y su Espíritu está aquí, en esta oración, en este lugar donde estás. Anuncio que tu mente está siendo liberada de los bucles de pensamientos de fracaso, de autodesprecio, de desesperanza, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, está guardando tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Declaro que tu casa, tu hogar físico y espiritual, está siendo rociada con la sangre del pacto eterno, que toda contaminación, toda puerta abierta a la influencia de las tinieblas por acciones pasadas, está siendo cerrada, sellada y redimida por el poder de la cruz. Sobre tu familia rompo toda maldición de pecado repetitivo, de adicción, de división, de enfermedad que haya tenido raíz en iniquidades, y establezco el pacto de Dios sobre tus generaciones, presente y futuras. Profetizo sanidad para tu cuerpo, pues la carga del pecado y la culpa afecta la salud, y declaro que los huesos que fueron abatidos por el peso de la condenación se alegran, los sistemas de tu cuerpo se alinean con la vida y la sanidad que fluyen del trono de Dios. Sobre tus finanzas y tu trabajo, cancelo toda consecuencia de malas decisiones tomadas en desobediencia, deshago los efectos de la mentira y el engaño, y ordeno que los caminos torcidos sean enderezados, que los ríos de provisión divina fluyan de nuevo a tu vida, porque el Dios de la misericordia también es el Dios de la restitución. Que se abran ahora los canales de la alabanza en tu boca, que los labios que quizás solo han suspirado en quebranto se abran para declarar las grandezas de Dios, y que tu vida se convierta en un altar de adoración continua, que es el destino para el cual fuiste creado, para glorificar a aquel que te perdonó, te limpió y te restauró por su inmenso amor. Y así, desde este lugar de rendición y fe, avanzo más profundo en el campo de batalla, declarando que la obra iniciada por el clamor del Salmo 51 no se detiene en el perdón, sino que se expande como un tsunami de gracia para tomar cada área de tu existencia. Profetizo que el lavarme a fondo, de la que habla el salmista, no es un evento pasivo, sino una acción divina, poderosa y continua, que está desintegrando ahora mismo toda toxina espiritual, emocional y mental acumulada en tu ser. Rompo, en el nombre de Jesús, todo ciclo de autosabotaje que se alimentaba de la culpa no resuelta. Cancelo el contrato que el enemigo pretendía tener sobre tu vida basándose en tus errores, y deshago toda sentencia de fracaso que fue pronunciada sobre ti por voces humanas o por acusaciones demoníacas en los lugares celestiales. Ordeno que los fundamentos de tu alma, esos que fueron sacudidos por las consecuencias del pecado, sean ahora recalificados con la roca firme de la identidad en Cristo. Establezco columnas de verdad en el subsuelo de tu mente, donde antes había arenas movedizas de inseguridad y duda. Proclamo que el corazón limpio creado por Dios es un corazón blindado, un corazón fortaleza desde el cual reinarás en vida, y anulo cualquier derecho legal que las tinieblas reclamaban para hostigar tu paz interior. Que caiga ahora mismo toda muralla de separación que tú mismo habías erigido entre tu espíritu y la plena comunión con Dios,
que se abran de par en par los atrios de la intimidad divina, para que entres con confianza, no por tu propio mérito, sino por la sangre de Jesús que te dio entrada permanente. Que se active en ti un nuevo nivel de sensibilidad espiritual, un oído afinado para distinguir la voz del buen pastor por encima del rugido del acusador. Y yo decreto que esa voz de condenación, que simulaba ser tu propia conciencia, pero que en realidad era el enemigo explotando tu dolor, queda silenciada para siempre, ahogada en el mar del borra todas mis maldades. Dios interviene en la geografía de tu historia personal, reescribiendo los capítulos que el pecado manchó, transformando los testimonios de caída en testimonios de gracia sobrenatural. Y yo declaro que tu pasado ya no tiene poder para definir tu presente ni para dictar tu futuro, porque el Dios que crea corazones nuevos también hace nuevas todas las cosas. Sobre la esfera de tu mente rompo específicamente la fortaleza de la rumiación obsesiva, el dar vueltas una y otra vez a lo que hiciste o dejaste de hacer. Cancelo el patrón neurológico de la autocrítica destructiva y deshago la conexión entre el recuerdo del error y la emoción de la vergüenza. Ordeno, en la autoridad del nombre sobre todo nombre, que la paz de Cristo, que actúa como un juez soberano en los tribunales de tu alma, dictamine sentencia a favor de tu sanidad mental y emocional, estableciendo quietud donde había turbación y claridad donde había confusión. Proclamo que tu mente es un campo de batalla, que hoy es tomado por la bandera de la redención, y que cada pensamiento será llevado cautivo a la obediencia a Cristo, a la verdad de que eres amado, eres limpiado, eres aceptado. Anuncio que los huesos que has abatido, símbolo de tu estructura vital, tu gozo, tu salud y tu vigor, están experimentando en este momento una resurrección milagrosa. Profetizo que un soplo de vida divina recorre tu médula espiritual, revitalizando tus sueños, tus pasiones santas y tu capacidad para experimentar plenitud. Que caiga la sequía emocional que vino tras el período de quebranto, que se abran los manantiales de gozo en lo profundo de tu desierto y que se active un flujo de aguas vivas desde tu interior, tal como prometió Jesús, para que dejes de beber de pozos de culpa y bebas de la fuente de la salvación. Dios interviene restaurando la capacidad de sentir, de vibrar con lo bueno, de llorar con lágrimas de gratitud en lugar de lágrimas de desesperación. Sobre tu casa y tu espacio físico, declaro que la atmósfera cambia a medida que tú, como sacerdote de tu hogar, proclamas el perdón recibido. Rompo toda contaminación espiritual que haya entrado por disputas, por palabras amargas, por acciones impías cometidas entre esas paredes. Cancelo toda legalidad que daba derecho a espíritus de aflicción, de discordia o de miseria para operar allí. Deshago, con la autoridad del ungido, cualquier marca invisible de pecado y vergüenza que pudiera estar sobre los umbrales de tu puerta, y ordeno que ángeles de guerra del Dios Altísimo tomen posición en cada ventana, cada puerta, cada rincón, estableciendo un perímetro de luz que repela las tinieblas. Establezco tu hogar como un santuario, un lugar donde la alabanza habita, donde el sacrificio de justicia del que habla el Salmo se ofrece continuamente en el altar de tu familia unida. Profetizo que las relaciones bajo tu techo serán sanadas, porque un corazón limpiado por Dios ama de manera pura y perdona de manera genuina, que el amor que cubre multitud de pecados se convierte en el manto que cubre cada interacción, cada conversación, cada mirada. Que caigan los muros de resentimiento entre padres e hijos, entre esposos, entre hermanos.
que se abran canales de comunicación honesta y llena de gracia, que se active un espíritu de unidad y propósito común, arraigado en el temor al Señor y en la celebración de su misericordia. Sobre tu salud física, que tantas veces lleva la carga silenciosa de la culpa y el estrés espiritual, yo decreto la manifestación tangible del lávame, y seré más blanco que la nieve. Declaro que los sistemas de tu cuerpo responden al toque sanador del gran médico, que tu sistema inmunológico es fortalecido, tu energía es renovada, y cualquier dolencia que haya encontrado terreno fértil en la amargura o el autocastigo es erradicada desde la raíz. Rompo la conexión entre enfermedad y pecado en tu caso específico, cancelando cualquier supuesta sentencia de enfermedad que el enemigo haya intentado colocar sobre ti, aprovechando temporadas de alejamiento de Dios. Deshago todo efecto del estrés crónico generado por la condenación en tu sistema nervioso y ordeno que una ola de paz, la paz que proviene de saberte perdonado, recorra cada nervio, cada músculo, cada célula de tu cuerpo. Establezco una alineación divina entre tu espíritu renovado, tu alma sanada y tu cuerpo físico, para que disfrutes de integridad y vitalidad. Proclamo días de salud renovada y fuerza creciente, porque el gozo del Señor es y será tu fortaleza, y ese gozo ha sido restituido. Profetizo que verás la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, en tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, ahora limpiado y consagrado de nuevo para su gloria. Avanzamos entonces con la autoridad de quien sabe que el perdón no es el final, sino el principio de una reconquista total, y fijamos nuestra vista en el territorio de las finanzas y la provisión, entendiendo que la obediencia y la comunión con Dios son el cauce por donde fluye su bendición integral. Por tanto, desde el fundamento de un corazón limpio y un espíritu recto renovado, declaro que tu economía personal y familiar entra en un tiempo de realineamiento divino. Rompo, en el nombre poderoso de Jesús, toda maldición de escasez o de deuda que haya tenido su origen en decisiones tomadas bajo la influencia de un corazón engañoso o alejado de la sabiduría de Dios. Cancelo el ciclo de pérdidas inexplicables, de oportunidades que se esfumaban, de esfuerzos que no fructificaban, que podían ser consecuencia espiritual de una brecha en la comunión, porque ahora esa brecha ha sido sellada con la gracia y la comunión está restaurada. Deshago todo pacto de pobreza, consciente o inconsciente, que se haya firmado con las tinieblas a través de la codicia, la deshonestidad o la negligencia, y ordeno que los recursos desviados, las oportunidades robadas y el tiempo perdido sean restituidos a ti multiplicadamente, conforme a la abundante misericordia de tu Dios. Establezco como un decreto irrevocable que tus manos son bendecidas para trabajar con excelencia y para crear, que tu mente es iluminada con ideas e innovación que proceden del trono, y que tus caminos profesionales y económicos son enderezados, allanados y prosperados para que seas un canal de bendición, no solo un receptor. Proclamo que la mentalidad de escasez, hija de la culpa que te hacía creer que no merecías lo bueno, es aplastada bajo la verdad de que eres heredero de Dios y coheredero con Cristo, destinado a reinar en vida. Anuncio que puertas de oportunidad que estaban cerradas y oxidadas se abren ahora de par en par ante ti, no por tu fuerza, sino porque el favor de Dios, como un ungüento poderoso, va delante de ti, ablandando corazones y allanando montañas. Profetizo que verás la provisión de maneras inesperadas, que reconocerás la mano de Dios en las conexiones, en las ideas, en los recursos que lleguen a ti, y que tu fe
se fortalecerá al constatar que Él es fiel para sustentar a sus hijos redimidos. Que caiga ahora toda estructura de temor y ansiedad respecto al futuro económico, que se abran los tesoros escondidos y los recursos en lugares insospechados, y que se active en ti una generosidad radical y gozosa, porque un corazón perdonado y limpiado descubre el gozo sublime de dar, de ser un distribuidor de la gracia recibida. Dios interviene en tus proyectos, en tus inversiones, en tu trabajo diario, infundiendo sabiduría y estrategia celestial, y yo declaro que lo que pongas tu mano a hacer prosperará, porque andas en pacto renovado con el dueño de toda riqueza. Sobre tus emociones, ese mar a veces turbulento que el pecado y la culpa envenenaban con amargura, resentimiento e inestabilidad, decreto una estabilización sobrenatural. Rompo el poder de las emociones reactivas, de los arranques de ira que nacían de la frustración contra ti mismo y contra los demás. Cancelo la cicatriz emocional que te hacía hipersensible, o por el contrario, insensible y distante. Deshago los nudos de ansiedad y depresión que se anudaban en tu alma, y ordeno que el bálsamo del Espíritu Santo, el Consolador, sea aplicado sobre cada herida emocional, cada memoria dolorosa que el perdón divino ya ha cubierto legalmente, pero que ahora necesita sanidad experiencial. Establezco que tus emociones sean puestas bajo el señorío de Cristo, que la paz que gobierna en tu corazón sea la jueza que dicte sentencia sobre cada oleada de sentimientos contradictorios. Proclamo que experimentas una libertad emocional nueva, donde puedes sentir sin ser esclavo de lo que sientes, donde la tristeza no se convierte en desesperación y la alegría no es fugaz, sino un estado profundo del alma. Anuncio que la capacidad de amar y de recibir amor es restaurada a plenitud, porque el amor perfecto de Dios, que ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo, echa fuera todo temor, todo recelo, toda incapacidad para conectar. Profetizo que las relaciones que fueron dañadas por tus estados emocionales alterados entran en un proceso de sanación y restauración, porque tú, desde tu nueva posición de equilibrio en Cristo, puedes extender la misma gracia que recibiste. Que caiga la máscara que usabas para ocultar tu dolor emocional, que se abra tu alma para recibir el ministerio sanador de la comunidad de fe y de la propia presencia de Dios, y que se active una empatía genuina y un gozo contagioso que nazca de tu interior como un manantial inagotable. Dios interviene reconfigurando tu mundo afectivo, sacando los escombros del pasado y plantando un jardín de frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y sobre tu espíritu, la esencia misma de quien eres. Declaro que el anhelo del salmista se cumple plenamente. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Afirmo que tu espíritu, unido al Espíritu de Dios, se fortalece, se agranda, se llena de una santa audacia. Rompo cualquier atadura espiritual residual, cualquier acceso que el enemigo todavía pretendía tener a través de hábitos, pensamientos o puertas no cerradas. Cancelo toda asignación de espíritus de religión que quieran cambiarte la gracia por obras, o de condenación que quiera robarte la seguridad de la salvación. Deshago la frialdad espiritual o la sequía que a veces sigue a un periodo de fracaso, y ordeno que un río de adoración, de oración y de comunión íntima fluya desde lo más profundo de tu ser. Establezco que tu espíritu es un faro de luz, un centro de irradiación del poder del reino, y que desde esta renovación interior tú te conviertes en un agente de liberación para otros. Proclamo que el espíritu generoso que Dios te sostiene
capacita para servir, para interceder, para guerrear en el Espíritu con una autoridad que no conocías antes, porque ahora caminas en la limpia conciencia de un vaso purificado y honroso, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. La batalla se intensifica en el reino invisible, porque la limpieza profunda que has invocado no es tolerada por las tinieblas que se habían acomodado en los territorios de tu vida. Y por eso hoy, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, avanzamos para reclamar cada centímetro de terreno espiritual. Profetizo que este Salmo 51 actúa como un decreto judicial en los tribunales celestiales, anulando actas, borrando deudas y revocando sentencias antiguas. Y yo, en alineación con ese poder, declaro que toda acusación presentada contra ti, en cualquier ámbito espiritual, queda desestimada por la sangre del Cordero y por el testimonio de tu arrepentimiento genuino. Rompo, con la autoridad legítima que me confiere el nombre de Jesús, toda estructura de mentira que se había edificado alrededor de tu identidad. Estructuras que te decían que eras un fracasado, que tu pecado te definía, que nunca serías lo suficientemente bueno para Dios o para los demás. Cancelo el efecto de esas palabras malditas, tanto las proferidas por otros como las que tú mismo pronunciaste contra ti en momentos de desesperación, y deshago su poder para moldear tu realidad. Ordeno que esos cimientos falsos sean dinamitados por la explosión de la verdad divina, y establezco sobre las ruinas la roca inconmovible de la palabra que dice que eres amado, escogido, perdonado, santo y sin culpa ante Él. Proclamo que tu nombre, escrito en el libro de la vida, es ahora ungido con el aceite de la alegría, y que los ángeles reciben órdenes específicas para ministrar a favor de ti, heredero de la salvación. Anuncio que una nueva genealogía espiritual se activa sobre ti, no la genealogía de error y miseria que quizás conocías, sino la línea de fe, de gracia y de destino glorioso que Dios ha trazado desde antes de la fundación del mundo. Que caiga, como los muros de Jerusalén, ante el clamor del pueblo, toda fortaleza de aislamiento y soledad que el enemigo había construido a tu alrededor para impedir que recibieras el abrazo de la comunidad de fe y el consejo sabio. Que se abran los cielos sobre tus relaciones, no solo las familiares, sino también las de amistad, compañerismo y discipulado, y que se active un magnetismo espiritual que atraiga hacia tu vida a las personas correctas, aquellas que caminarán contigo en verdad, en rendición y en propósito. Dios interviene reordenando tu círculo de influencia, sacando de él a quienes eran cómplices de tu vieja naturaleza y trayendo a aquellos que serán colaboradores de tu nueva creación. Sobre la esfera de tus pensamientos, declaro una operación quirúrgica del Espíritu Santo. Rompo específicamente los patrones de pensamiento de autocompasión y victimismo que a veces suplantan al verdadero arrepentimiento. Cancelo la narrativa interna que te presentaba como el eterno pecador sin esperanza, y deshago las redes neuronales que asociaban tu valor personal con tu desempeño moral. Ordeno que la mente de Cristo, que ya está en ti, se manifieste con claridad creciente, gobernando sobre la mente carnal y sus tendencias autodestructivas. Establezco guardias a la entrada de tu alma, la oración, la alabanza y la meditación en la palabra, para que filtren cada idea, cada sugestión, cada imagen que intente penetrar para robarte la paz. Proclamo que tu imaginación, antes quizás cautiva a escenarios de temor o de pecado, es redimida y se convierte en un taller donde el Espíritu diseña sueños divinos y revela visiones del futuro que Dios tiene para ti.
Profetizo que tendrás sueños proféticos, ideas creativas y una comprensión sobrenatural de las Escrituras, porque el velo de la culpa que nublaba tu entendimiento ha sido removido. Que caiga la ceguera espiritual que te impedía ver la bondad de Dios en los detalles de tu vida. Que se abran los ojos de tu entendimiento para percibir los ángeles acampados a tu alrededor, las oportunidades disfrazadas y la mano provisora de Dios en cada circunstancia. Que se active en ti el don de discernir espíritus, para que sepas identificar rápidamente la fuente de cada pensamiento o sentimiento y puedas rechazar con autoridad lo que no proviene del Padre de las Luces. Dios interviene dándote una lucidez mental y una sabiduría práctica que asombrará a quienes te conocen, porque serás como alguien que despierta de un largo letargo y ve el mundo con una claridad nueva. Sobre tu cuerpo, templo que ahora es limpiado y reconsecrado, decreto que la sanidad no es solo un evento, sino un proceso continuo, alimentado por la vida de Dios, que ahora fluye sin obstáculos en ti. Rompo toda maldición de enfermedad hereditaria que haya encontrado legalidad por pecados de tus antepasados, porque hoy esa cadena es quebrada por la sangre de Jesús y por tu posición como una nueva creación. Cancelo el desgaste prematuro, la fatiga crónica y la debilidad que podrían haber sido agravadas por la carga espiritual de una conciencia culpable. Deshago, en el nombre de Jesús, todo diagnóstico de temor y toda palabra negativa pronunciada sobre tu salud, y ordeno que tu cuerpo responda al mandato de vida contenido en la palabra de Dios. Establezco que cada célula, cada órgano, cada sistema de tu cuerpo funcione en la perfección y armonía para la que fue originalmente diseñado por el Creador. Proclamo que el gozo del Señor, que es tu fortaleza, inunda tu ser físico, generando endorfinas de sanidad, fortaleciendo tu sistema inmunológico y renovando tu juventud como la del águila. Anuncio que tus sentidos físicos se agudizan para disfrutar de la creación de Dios, que tu descanso es profundo y reparador, y que tu rostro refleja la paz interior que ahora posees, perdiendo las marcas de la angustia y el estrés. Profetizo que te levantarás cada día con un vigor renovado, con un propósito claro y con la sensación tangible de que la gracia de Dios te sostiene y te capacita para las tareas que tienes por delante. Que caiga toda atadura de hábitos destructivos que afectaban tu salud, que se abran caminos de disciplina y autocuidado inspirados por el amor a Dios y a tu cuerpo como su templo, y que se active un deseo santo por alimentarte, moverte y descansar de una manera que honre al Señor. Dios interviene dándote la fuerza de voluntad y la constancia para cuidar de este santuario físico, porque ahora lo haces no por obligación religiosa, sino por gratitud y por el deseo de ser un vaso útil y en las mejores condiciones para su servicio. Y ahora, desde la posición elevada de un intercesor que clama desde el lugar santísimo, penetramos en el núcleo mismo de la guerra por tu destino y tu legado. Porque el arrepentimiento verdadero no te deja donde estabas, te proyecta hacia un futuro glorioso que el enemigo quería robarte. Declaro, con la plena autoridad del testigo fiel, que el clamor «Restitúyeme el gozo de tu salvación» es más que una petición, es un decreto que activa una restitución multifacética en tu vida. Rompo, en el nombre que es sobre todo nombre, toda cadena de herencia espiritual negativa que haya pretendido marcar tu destino con un patrón de caída, de estancamiento o de repetición de errores. Cancelo la asignación de espíritus de sabotaje que operaban en los momentos cruciales de tu vida, torciendo caminos y cerrando puertas,
y deshago su influencia sobre los puntos de decisión que tienes por delante. Ordeno que los ángeles del destino, aquellos ministros de fuego asignados para colaborar en la realización de los propósitos de Dios para ti, se activen con renovado vigor y tomen su posición estratégica alrededor de tu vida, de tus proyectos y de tus relaciones claves. Establezco que cada paso que des a partir de ahora esté ordenado por el Señor y que incluso tus tropiezos serán redirigidos para tu bien, porque ahora caminas en gracia y bajo la mirada paternal de aquel que hace todas las cosas nuevas. Proclamo que tu historia se convierte en un testimonio poderoso, tal como el salmista anunció. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y que personas que están atrapadas en los mismos lazos de los que fuiste liberado, vendrán a ti buscando luz y hallando en tu experiencia un mapa hacia la libertad. Anuncio que tu boca, una vez sellada por la vergüenza, se abre ahora con elocuencia divina para declarar las alabanzas de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Profetizo que tendrás palabras de sabiduría en el momento justo, palabras de consuelo para el quebrantado y palabras de verdad para el que yerra, porque el Espíritu Santo, que no te ha sido quitado, fluirá desde tu interior como ríos de agua viva, que caiga todo temor al hombre, toda preocupación por el qué dirán respecto a tu pasado, que se abra una plataforma de influencia genuina y auténtica, basada en la transformación que Cristo ha obrado en ti, y que se active un ministerio de reconciliación donde quiera que vayas, porque has sido hecho embajador del perdón que has recibido. Dios interviene dándote credibilidad espiritual, un peso de gloria que hará que tu vida hable más fuerte que tus palabras, y que tu humildad, nacida del quebrantamiento, sea el sello de autenticidad de tu testimonio. Sobre el territorio de tus sueños y visiones, aquellos que quizás enterraste bajo la losa de la desilusión propia, declaro una resurrección. Rompo el hechizo del desánimo y del «ya no es para mí», que había paralizado tu capacidad de soñar con Dios. Cancelo el pacto con el conformismo y la mediocridad espiritual que te hizo conformarte con solo ser perdonado, sin aspirar a la plenitud de la herencia que te corresponde. Deshago los efectos del robo de la expectativa y ordeno que los sueños santos, los anhelos puestos en tu corazón por el mismo Espíritu, despierten de su letargo con una fuerza renovada y una urgencia divina. Establezco que la creatividad divina, la misma que dijo, «Crea en mí un corazón limpio», se ponga a trabajar en tu imaginación para pintar futuros posibles, para idear proyectos que glorifiquen a Dios y bendigan a generaciones. Proclamo que no solo soñarás de nuevo, sino que caminarás en la realización de esos sueños, porque el Dios que inicia la buena obra en ti es fiel para terminarla, y Él mismo proveerá los recursos, las conexiones y la sabiduría necesaria. Anuncio que verás con tus ojos la materialización de promesas que creías caducadas, porque la misericordia de Dios renueva todas las cosas y hace que los tiempos de sequía y fracaso se conviertan en el abono para una cosecha inusitada. Profetizo que tu fe, probada y purificada en el fuego del arrepentimiento, será más preciosa que el oro, y se convertirá en el canal por el cual verás milagros, no solo en tu vida, sino a través de tu vida para otros. Que caiga la limitación que habías aceptado sobre tu potencial en Dios. Que se abra el panorama de lo imposible ante tus ojos espirituales, y que se active una santa ambición por ver el reino de Dios avanzar a través de tu obediencia y tu consagración renovada. Dios interviene redefiniendo tus metas y aspiraciones, alineándolas con su corazón y dándote la pasión
y la perseverancia para correr la carrera que tienes por delante, dejando atrás el peso del pecado que tan fácilmente te enredaba. Sobre tu protección y la de los tuyos, declaro que el muro de fuego prometido por el Señor se levanta ahora con mayor intensidad alrededor de tu vida, tu hogar y tus posesiones. Rompo toda estrategia de represalia que el enemigo haya planeado en respuesta a tu salida de su dominio. Cancelo toda emboscada espiritual preparada en los cruces de camino de tu vida y deshago todo plan de robo, hurto, accidente o violencia que haya sido decretado contra ti. Ordeno que la sangre de Jesús, aplicada sobre los postes de tu vida, sea una señal indestructible para el destructor, mandándolo lejos de todo lo que te pertenece. Establezco que los ángeles guerreros de Yahvé acampen alrededor de tu morada y te guarden en todos tus caminos, que sus manos te sostengan para que tu pie no tropiece con piedra, y que sus espadas desbaraten las flechas de fuego del maligno antes de que lleguen a su blanco. Proclamo que tu sueño está guardado, que tus salidas y tus entradas están bendecidas, y que un escudo de fe, forjado en la certeza de tu perdón, cubre tu mente de dardos de duda y de temor. Anuncio que caminarás en una seguridad sobrenatural, no una seguridad arrogante en ti mismo, sino una confianza humilde y total en la fidelidad de tu protector, que no duerme ni se adormece. Profetizo que verás la derrota de tus enemigos, no por tu propia fuerza, sino porque el Señor pelea tus batallas desde el lugar de tu completa rendición a Él, y las victorias que obtengas serán monumentos a su gracia, no a tu capacidad. Que caiga toda sombra de miedo respecto a la seguridad de tus seres queridos, que se abra una senda de protección sobrenatural para ellos también, y que se active un pacto de paz sobre tu linaje, estableciendo que tus generaciones servirán al Señor y vivirán bajo su amparo. Dios interviene como tu defensor jurídico en el cielo, presentando el caso de tu redención completa y abogando por ti contra todo acusador, asegurando que la sentencia a tu favor se ejecute en la tierra como ya está decretada en el cielo. Profundizamos ahora en la guerra por la sanidad integral de tu alma, porque el Salmo 51 no solo pide limpieza, sino una reconstrucción completa de la psique y las emociones a imagen del Creador. Declaro, por tanto, que la operación crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es un mandato creativo que el Espíritu Santo está ejecutando en este mismo momento en las profundidades de tu ser, generando una nueva configuración emocional y psicológica. Rompo, con la autoridad que emana del trono de la gracia, toda fortaleza de rechazo y abandono que se haya edificado desde experiencias pasadas de fracaso moral, donde te sentiste abandonado incluso por Dios. Cancelo el poder de la vergüenza tóxica, esa que no es la convicción saludable del espíritu, sino una sensación global de ser defectuoso e indigno de amor, y deshago sus garras de tu autoimagen. Ordeno que las mentiras incrustadas en tu identidad, como soy un fraude, nunca cambiaré. Mi naturaleza es corrupta. Sean desalojadas por la verdad poderosa de que eres nueva creación, que lo viejo pasó y todo es hecho nuevo. Establezco la verdad de que tu corazón, ahora limpiado, es un corazón capaz de amar y ser amado sin reservas, de confiar sin cinismo y de esperar sin desesperanza. Proclamo que las cámaras de resonancia del dolor en tu alma, esos lugares donde los ecos de tus errores repetían su sonido ensordecedor, son ahora silenciados y llenados con el cántico nuevo de la redención. Anuncio que tu capacidad de percibir la belleza, la bondad y la alegría en lo simple
es restaurada, porque los filtros de la culpa que distorsionaban tu percepción han sido removidos. Profetizo que experimentarás oleadas de una gratitud espontánea y profunda, un sentimiento de asombro ante la misericordia de Dios, que te llevará a llorar lágrimas de liberación y de un gozo casi infantil. Que caiga la pesadez que vestías como un manto, que se abran compuertas de liviandad y una libertad juguetona en tu espíritu, permitiéndote reír de verdad, disfrutar sin culpa y descansar en el hecho de que eres aceptado incondicionalmente. Que se active en ti una compasión sana hacia ti mismo, permitiéndote tratarte con la misma gracia paciente con que Dios te trata, rechazando el autodesprecio y abrazando el cuidado personal como un acto de adoración. Dios interviene reeducando tus emociones, enseñándote a sentirlas, a procesarlas y a expresarlas de manera saludable y santa, sin que te dominen ni las reprimas, sino presentándolas como ofrenda viviente ante su trono. Sobre los recuerdos dolorosos y las memorias asociadas al pecado y al fracaso, declaro un trabajo sobrenatural de redención. Rompo la conexión emocional tóxica entre el recuerdo de un evento y la carga de condenación que lo acompañaba. Cancelo el poder de esos recuerdos para desencadenar espirales de angustia o tentación en el presente y deshago las redes neuronales que los mantenían vivos y activos en tu mente. Ordeno que el Espíritu Santo, que es el maestro de la memoria, aplique la sangre de Cristo sobre cada escena del pasado, transformando esas memorias de lugares de tormento en monumentos de gracia, en recordatorios no de tu debilidad, sino de la fidelidad restauradora de Dios. Establezco que tu pasado, en lugar de ser un acusador, se convierta en un siervo que testifica de la grandeza del amor divino que rescató un árbol seco y lo hizo florecer. Proclamo que incluso las peores páginas de tu historia serán reencuadernadas en el libro de tu vida bajo el título Gracia Sobrante, y que podrás compartir tu testimonio sin dolor paralizante, sino con un poder liberador para quien lo escuche. Anuncio que la tormenta de pensamientos intrusivos y recuerdos vergonzosos que a veces te asaltaban en momentos de quietud o de oración pierde toda su fuerza y se desvanece, reemplazada por una cascada de pensamientos de paz, de vida y de futuro. Profetizo que tu mente encontrará un reposo que nunca antes conociste, un descanso sabático en la certeza de que todo ha sido perdonado, todo ha sido cubierto, y nada puede separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que caiga la obsesión por analizar una y otra vez tus motivaciones pasadas, que se abra una perspectiva de gracia sobre tu propia historia, y que se active una mirada hacia adelante, fija en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Dios interviene sanando incluso la memoria corporal, esas tensiones y contracturas que podrían ser residuos físicos del estrés espiritual de vivir en condenación, y te da la capacidad de habitar tu cuerpo con paz y aceptación. Sobre las relaciones dañadas por tus acciones pasadas, declaro un tiempo de restauración sobrenatural, no necesariamente según tus tiempos o formas, pero sí según la sabia y bondadosa voluntad de Dios. Rompo los espíritus de división, de rencor y de amargura que pudieron haber sido fortalecidos por tu pecado. Cancelo las palabras de maldición pronunciadas en la ira o la decepción y deshago las barreras invisibles de desconfianza que se levantaron. Ordeno que la misma misericordia que tú has recibido fluya de ti hacia aquellos a quienes ofendiste, dándote la humildad para pedir perdón donde sea necesario y la sabiduría para actuar con integridad en el proceso de restitución.
Establezco que incluso si la reconciliación humana no es posible en algunos casos, la paz de Dios guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, liberándote de la culpa recurrente por esos vínculos fracturados. Proclamo que tus relaciones presentes y futuras serán construidas sobre el nuevo fundamento de la honestidad, la vulnerabilidad cubierta por la gracia y el compromiso de caminar en la luz. Anuncio que serás un agente de paz en tu familia y en tu comunidad, porque el corazón nuevo que Dios te ha dado es un corazón pacificador. Profetizo que verás frutos de justicia y de paz en tus interacciones, y que tus palabras tendrán el poder de sanar y no de herir, de edificar y no de destruir. Que caiga el temor al rechazo que podía hacerte evadir la relación, que se abran puertas para conversaciones sanadoras y sinceras, y que se active en ti un amor ágape, paciente y benigno, que no guarda registro del mal. Dios interviene dando discernimiento para saber cuándo avanzar, cuándo esperar y cuándo soltar, y te llena de su amor para que puedas amar a los demás desde la abundancia de lo que has recibido, no desde la necesidad o la compensación. Levantamos ahora el estandarte de la palabra sobre el territorio de tu vocación y tu propósito, porque un corazón limpiado y un espíritu renovado están diseñados para la acción sagrada, para la obra preparada de antemano. Declaro que el espíritu generoso que Dios te sostiene es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, que te impulsa hacia el cumplimiento de tu destino divino con una determinación santa. Rompo, en el nombre del que fue herido por nuestras rebeliones, toda atadura de pereza espiritual o de desgano que pudiera haberse apoderado de ti como consecuencia de la desilusión contigo mismo. Cancelo el pacto con la mediocridad y el conformismo que te hacía creer que tu temporada de utilidad para el reino había terminado, y deshago el hechizo de la desesperanza que nublaba tu visión del futuro que Dios tiene para ti. Ordeno que los dones y talentos que el Espíritu Santo depositó en ti, y que quizás se encontraban latentes o contaminados por el uso egoísta, sean ahora purificados, reactivados y potenciados para la gloria de Dios. Establezco que tus manos encuentren deleite en la labor que Dios te asigna, que tu mente se ilumine con creatividad divina y que tu corazón arda con pasión por los asuntos del reino. Proclamo que no solo recuperas el tiempo perdido, sino que entras en una aceleración divina, donde en un año cosecharás lo que se sembró en muchos, y donde los frutos de tu trabajo serán evidentes y perdurables. Anuncio que puertas de influencia y de servicio, que parecían cerradas para alguien con tu historial, se abrirán ante ti de manera sobrenatural, porque el testimonio de tu transformación precederá tu llegada y allanará el camino. Profetizo que serás puesto en lugares estratégicos, no por tu perfección, sino por tu testimonio de gracia, para ser sal y luz en ambientes que necesitan desesperadamente la verdad del Evangelio encarnada en una vida redimida. Que caiga la falsa humildad que esconde temor y falta de fe, que se abra en ti un entendimiento claro de tu identidad como hijo real, llamado a reinar en vida por Cristo Jesús, y que se active una audacia santa para creer a Dios por lo imposible y para actuar en obediencia radical. Dios interviene conectándote con mentores, compañeros y recursos divinamente ordenados que te equiparán y apoyarán en el camino de tu llamado, y te dará una claridad progresiva que disipará la niebla de la confusión acerca de tu dirección. Sobre el fruto de tu trabajo y la productividad de tus esfuerzos, declaro una unción de excelencia y de favor sobrenatural. Rompo toda maldición de esterilidad o de esfuerzo vano
que pudiera haber afectado tus proyectos como consecuencia indirecta de una conciencia culpable o de puertas abiertas, a lo contrario, a la bendición. Cancelo el ciclo de comenzar con entusiasmo y no terminar, de ver los proyectos marchitarse en la mitad del camino, y deshago la mentalidad de escasez que limitaba tu capacidad de soñar en grande y de planificar con fe. Ordeno que la creatividad del Creador fluya a través de ti, generando soluciones innovadoras, ideas fructíferas y estrategias efectivas en tu campo de acción. Establezco que todo lo que emprendas, desde la tarea más pequeña hasta el proyecto más grande, esté impregnado del propósito de glorificar a Dios y bendecir a otros, y que por lo tanto reciba el sello divino de la provisión y la prosperidad. Proclamo que tu trabajo será un canal de bendición, que producirás más que suficiente para tu sustento, para ser generoso y para financiar la expansión del reino de Dios. Anuncio que experimentarás una sinergia divina donde los elementos se alinearán a tu favor, donde las conexiones correctas ocurrirán en el momento preciso y donde verás la mano de Dios moviendo obstáculos y abriendo caminos donde antes solo había muros. Profetizo que tu vida laboral y vocacional se convertirá en un campo de demostración del poder restaurador de Dios, y que colegas y superiores verán en ti una diferencia que no podrán atribuir a otra cosa, sino a la gracia de Dios operando en una persona. Que caiga la mentalidad de esclavitud que veía el trabajo como una maldición o un mero medio de supervivencia. Que se abra una revelación del trabajo como adoración y como parte de tu llamado divino, y que se active un gozo profundo y una satisfacción santa en el cumplimiento de tus responsabilidades diarias. Dios interviene dándote fuerza renovada, resistencias física y mental, y una sabiduría práctica que te hará sobresalir y ser de influencia positiva en tu entorno laboral. Sobre el impacto generacional de tu vida renovada, declaro que el alcance de la liberación y la limpieza que estás experimentando no se limita a ti, sino que se extiende como una onda expansiva hacia tus ancestros y hacia tu descendencia. Rompo, por la autoridad en la sangre de Jesús, toda atadura generacional de pecado, adicción, maldición, enfermedad o fracaso que haya encontrado legalidad en tu linaje y que pudo haber contribuido a las luchas que enfrentaste. Cancelo la transmisión de patrones destructivos, de heridas emocionales y de maldiciones verbales que viajaron de generación en generación, y deshago su poder para afectar tu vida presente y la de tus hijos y los hijos de tus hijos. Ordeno que la bendición de Abraham, que es por fe y por gracia, sea establecida ahora sobre tu linaje, declarando que tú y tu casa serviréis al Señor y caminaréis en sus caminos. Establezco un nuevo legado espiritual de fe, de integridad, de sanidad y de propósito que comenzará contigo y se extenderá a las generaciones venideras. Proclamo que tus oraciones tienen un poder redentor sobre tu pasado familiar y un poder profético sobre tu futuro familiar, y que verás la salvación y la transformación extenderse a miembros de tu familia que parecían lejos de Dios. Anuncio que tus futuras generaciones nacerán en un ambiente de pacto, libres de las ataduras que tú rompiste, y que serán llamados hijos del Dios Altísimo, destinados a grandes hazañas en el reino. Profetizo que tu vida será un punto de quiebre en la historia de tu familia, el momento en el que la maldición se revirtió y el favor generacional comenzó a fluir. Que caiga el peso de la culpa por los errores de tus antepasados, que se abra un portal de liberación y redención sobre todo tu árbol genealógico, y que se active un flujo de bendición ininterrumpido
que corregirá los desvíos del pasado y establecerá un nuevo destino de gloria. Dios interviene como el Redentor de los años que comió la langosta, no solo en tu vida, sino en la historia de tu familia, y pone en tus manos la autoridad para decretar un nuevo comienzo, una nueva herencia y un futuro lleno de esperanza para los que vendrán después de ti. Ahora nos adentramos en el territorio crucial de la guerra por tu adoración y tu comunión íntima con Dios, porque el Salmo 51 culmina con una promesa. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, entonces ofrecerán sobre tu altar novillos. Declaro que, como resultado de esta limpieza profunda, tu vida se convierte en un altar de adoración perpetua, donde el fuego del Espíritu nunca se apaga, y el incienso de tus oraciones asciende continuamente como aroma grato ante el trono. Rompo, en el nombre del Cordero digno, toda atadura de sequedad espiritual, de oración mecánica y de alabanza forzada que haya sido un residuo de una conciencia contaminada. Cancelo el espíritu de religión que pretendía reemplazar la relación genuina con ritmos vacíos y obligatorios, y deshago la desconexión entre tu experiencia interior y tu expresión exterior de fe. Ordeno que un río de adoración espontánea, pura y apasionada, brote desde el manantial de tu corazón renovado, llevándote a tiempos prolongados de intimidad con Dios, no por deber, sino por deleite. Establezco que tus momentos de quietud sean fértiles, que tu lectura de la palabra sea una revelación viva y personal, y que tu oración sea un diálogo fluido y lleno de confianza filial. Proclamo que la alabanza será tu arma predilecta de guerra, el manto que vistes cada día y el ambiente en el que eliges vivir, porque has descubierto que en su presencia hay plenitud de gozo, y ese gozo te ha sido restituido. Anuncio que desarrollarás un oído afinado para la voz de Dios, escuchando sus susurros en medio del bullicio, sus instrucciones en la encrucijada y sus palabras de afirmación en tu identidad restaurada. Profetizo que tu vida de oración se transformará, pasando de ser una lista de peticiones a ser un lugar de encuentro transformador, donde no solo recibes, sino que das amor, adoración y gratitud al Padre, y desde ese lugar de comunión decretas con autoridad sobre la tierra lo que está decretado en el cielo. Que caiga el velo de distracción y la sensación de lejanía de Dios, que se abran los cielos sobre tu lugar de oración y que se active en ti un anhelo insaciable por la presencia de Dios, un hambre y sed de justicia que será saciada continuamente. Dios interviene haciéndote sensible a su espíritu, dándote sueños, visiones e impresiones claras que te guiarán, te consolarán y te corregirán en amor, haciendo de tu caminar con Él una aventura diaria de descubrimiento y asombro. Sobre tu testimonio y tu influencia en el mundo, declaro que la promesa «enseñaré a los transgresores tus caminos» se cumple poderosamente en ti. Rompo el espíritu de timidez y de ocultamiento que te hacía esconder tu pasado por vergüenza o por miedo al juicio de los demás. Cancelo el contrato de silencio que el enemigo había impuesto sobre tu historia de redención y deshago el poder del «¿qué dirán?» para paralizar tu voz. Ordeno que tu testimonio, respaldado por una vida transformada, sea como un martillo que quebranta rocas, capaz de abrir corazones endurecidos y de sembrar esperanza en quienes se creen irremediablemente perdidos. Establezco que hables con sabiduría y gracia, sabiendo cuándo compartir y cuándo guardar, pero siempre listo para dar razón de la esperanza que hay en ti con mansedumbre y reverencia. Proclamo que tu simple presencia en una habitación llevará una unción de convicción y de gracia,
y que personas serán atraídas a ti para preguntar por la paz que irradias, la integridad que demuestras y el amor incondicional que ahora puedes expresar. Anuncio que tu vida será un libro abierto que no glorifica el pecado, sino que magnifica la misericordia, y que a través de tu historia muchos pecadores se convertirán a ti. Profetizo que tendrás palabras de vida para el quebrantado, para el adicto, para el que se siente fracasado, y que tu camino de restauración será un faro que guíe a otros hacia el mismo puerto seguro del perdón de Dios. Que caiga todo deseo de esconderte en la multitud de la Iglesia, que se abra un camino de servicio y de ministerio práctico, basado no en un título, sino en la autoridad que da haber sido sanado de una herida profunda, y que se active en ti un celo santo por las almas perdidas y por los hermanos caídos. Dios interviene dándote oportunidades divinas para compartir, colocando en tu camino a personas específicas que necesitan oír precisamente lo que Dios ha hecho en ti, y te llena de un amor valiente que no teme el rechazo porque está arraigado en la aceptación total del Padre. Sobre tu protección espiritual continua, declaro que el no me eches de delante de ti se traduce en una permanencia segura en el lugar secreto del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Rompo toda estrategia del enemigo para hacerte recaer en condenación cada vez que tropieces o fallen tus emociones. Cancelo el ciclo de pecado, confesión, condenación, y establezco el ciclo de gracia, conviction, perdón, restauración inmediata. Deshago los planes de aislamiento espiritual donde el enemigo te haría sentir que, tras un error, ya no puedes acercarte a Dios con confianza. Ordeno que tu corazón permanezca sensible a la convicción del Espíritu Santo, que es suave y específica, y sordo a la acusación del diablo, que es general y aplastante. Establezco que vivas en un estado de conciencia de tu justicia en Cristo, no como una licencia para pecar, sino como una plataforma segura desde la cual correr a Dios, no huir de Él, en el momento de necesidad. Proclamo que el escudo de la fe extinguirá todos los dardos de fuego del maligno que intenten reavivar las llamas de la vergüenza y la autocondenación, y que tu mente, guardada por la paz de Cristo, discernirá rápidamente el origen de cada pensamiento. Anuncio que caminarás en una gracia sustentadora que te fortalecerá en la tentación, que te dará una salida en el momento preciso y que renovará tu mente para que desees la pureza y la santidad como algo natural y deseable. Profetizo que tu crecimiento en santidad será un fruto gozoso del Espíritu, no un esfuerzo agónico de la carne, y que verás viejas ataduras perder su poder sobre ti sin lucha angustiosa, porque la luz de la gracia las habrá disuelto. Que caiga la mentalidad de vigilancia obsesiva sobre tu propio desempeño espiritual. Que se abra una confianza relajada en la obra completa de Cristo en ti, y que se active un caminar en el Espíritu que te lleve a no cumplir los deseos de la carne, de manera natural y sobrenatural. Dios interviene como tu santificador, trabajando en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, y te rodea con su favor como un escudo, para que tu vida sea un testimonio continuo de su poder sustentador y transformador. Con una fe que se aferra a la promesa de la total renovación, entramos ahora en la guerra por la plenitud de tu gozo y la consolidación de tu paz, entendiendo que el enemigo quiere robar el fruto completo de tu arrepentimiento, manteniéndote en un estado de alerta perpetua o de alegría disminuida. Declaro, por tanto, que el mandato «hazme oír gozo y alegría» se convierte en una realidad experiencial constante en tu vida,
una melodía interna que no depende de las circunstancias externas, sino de la verdad internalizada de tu reconciliación con Dios. Rompo, en el nombre de Jesús, toda estructura espiritual de melancolía crónica, de pesimismo y de cinismo que se haya incrustado como un mecanismo de defensa durante tu temporada de quebrantamiento. Cancelo el derecho legal de los espíritus de heaviness y de desesperanza, que se alimentaban de la culpa no resuelta y de la percepción de un Dios distante, y deshago su influencia sobre tu bioquímica, tus patrones de sueño y tu capacidad de experimentar placer santo. Ordeno que los huesos que has abatido, símbolo de tu estructura vital, sean no solo restaurados, sino fortalecidos con un gozo indestructible, de modo que tu risa sea genuina, tu sonrisa sea frecuente y tu semblante refleje la luz de un corazón que ha sido lavado en el manantial de la gracia. Establezco que la alegría del Señor, en su dimensión más profunda y sobrenatural, se establezca como tu fortaleza innata, dándote una resistencia emocional y espiritual que asombrará a quienes te conocían en tu temporada oscura. Proclamo que tu hogar se llenará del sonido de la alegría y la gratitud, que tus conversaciones estarán sazonadas con esperanza y que encontrarás deleite en las bendiciones simples y cotidianas, reconociéndolas como regalos de un Padre que te ama inmensamente. Anuncio que esta alegría será contagiosa, llevando luz a ambientes oscuros y atrayendo a otros a querer conocer la fuente de tu fortaleza y tu paz interior. Profetizo que desarrollarás un sentido del humor redimido, una capacidad de reírte de ti mismo sin autodesprecio y de disfrutar de la vida sin la sombra de la culpa acechando en los rincones. Que caiga la seriedad religiosa que confunde santidad con tristeza, que se abra en ti una capacidad infantil de asombro ante la creación y la providencia de Dios, y que se active un espíritu de celebración y de fiesta santa, donde aprendas a conmemorar no solo las grandes victorias, sino también los pequeños pasos de fe y los momentos de gracia cotidiana. Dios interviene inyectando en tu alma una dosis divina de gozo sobrenatural, un regalo que trasciende el entendimiento y que te sostendrá incluso en los días difíciles, recordándote que tu fundamento no es tu desempeño, sino su fidelidad inquebrantable. Sobre la paz que gobierna en tu corazón, declaro que el espíritu recto renovado dentro de ti es un espíritu de paz, un árbitro interior que calma las tormentas y que gobierna en las decisiones. Rompo la tiranía de la ansiedad y la preocupación que a menudo son compañeras de una conciencia culpable, siempre anticipando castigo o fracaso. Cancelo el ciclo de los «y sí» y los escenarios catastróficos que tu mente generaba como un intento de prepararte para un futuro que creías hostil por merecerlo. Deshago las conexiones neurológicas entre el estrés y tu respuesta de lucha o huida, y ordeno que tu sistema nervioso entre en un estado de reposo y de confianza, regulado por la certeza de que estás en paz con Dios y por lo tanto todas las cosas están trabajando para tu bien. Establezco que la paz de Cristo, que actúa como un juez en los tribunales de tu alma, dictamine sentencia a favor de la calma, el orden y la confianza, desestimando cada caso de ansiedad que se presente. Proclamo que dormirás en paz, que tus noches estarán libres de insomnio provocado por remordimientos o temores, y que te levantarás con una sensación de propósito y de serenidad. Anuncio que en medio de conflictos externos mantendrás una calma interior inquebrantable, porque tu identidad y tu seguridad están ancladas en una roca que no se mueve, y desde esa paz podrás ser un pacificador
y un agente de reconciliación. Profetizo que tu presencia misma tendrá un efecto calmante en los demás y que buscarán tu compañía, porque en tu atmósfera espiritual se respira la shalom de Dios. Que caiga la agitación interna, la sensación de nunca estar en reposo, que se abra en tu espíritu un amplio espacio de quietud y confianza, y que se active un ritmo de vida que honre los tiempos de descanso y de conexión con Dios como prioridades no negociables. Dios interviene enseñándote a habitar en su paz, a practicar su presencia de manera consciente y a delegar en Él las cargas que una vez intentaste cargar solo, dándote la habilidad de vivir un día a la tiempo, confiando en su provisión y cuidado paternal para cada momento. Sobre tu visión del futuro y tu capacidad de esperar con fe, declaro que la restauración del gozo y la paz te abren los ojos a un panorama de esperanza radiante. Rompo el espíritu de fatalismo que te hacía creer que tu mejor tiempo había pasado o que tu destino estaba manchado para siempre. Cancelo las profecías negativas que hayas pronunciado sobre tu propio futuro en momentos de desaliento y deshago el poder de los sueños rotos para paralizarte en el presente. Ordeno que tu imaginación, ahora redimida, sea ocupada por visiones de un futuro glorioso, de promesas cumplidas y de frutos abundantes, y que estas visiones se conviertan en una fuerza motivadora que te impulse hacia adelante con energía y determinación. Establezco que la esperanza, como un ancla del alma, segura y firme, te conecte con el cielo mismo, dándote estabilidad en medio de cualquier tempestad y asegurándote que el buen trabajo que Dios comenzó en ti lo perfeccionará. Proclamo que soñarás nuevamente, que te atreverás a creer a Dios por lo imposible y que verás con ojos de fe los territorios que Él tiene para ti conquistar y poseer. Anuncio que tu oración se llenará de expectativa, no de peticiones desesperadas, sino de una confianza alegre en la bondad de Dios y en su deseo de bendecirte más allá de lo que puedes pedir o pensar. Profetizo que tu vida será un viaje de descubrimiento constante de las riquezas de la gracia de Dios y que cada nueva temporada traerá evidencias frescas de su fidelidad y de su poder para transformar lo que parecía irreversible. Que caiga la resignación y la pasividad espiritual, que se abra en ti una fe audaz y activa, y que se active una colaboración gozosa con el Espíritu Santo para ver el reino de Dios manifestarse en y a través de tu vida. Dios interviene escribiendo los próximos capítulos de tu historia con tinta de redención, trazando caminos rectos donde había desvíos y preparándote para una influencia y un impacto que glorificarán su nombre en la tierra. Esta es la herencia del corazón limpiado y del espíritu renovado. Una vida de gozo profundo, paz inquebrantable y esperanza inextinguible que fluye del trono de la gracia hacia ti y a través de ti hacia un mundo sediento de la misma misericordia que tú has recibido. Así, habiendo recorrido el vasto y profundo territorio de liberación, sanidad y restauración que el Salmo 51 desata, llegamos al lugar de la consolidación, donde la guerra espiritual librada desde el lugar de la rendición se transforma en una posesión segura de las promesas de Dios. Este salmo, hermano, hermana, ha sido más que una oración. Ha sido un escudo espiritual para tu alma, una fortaleza en la que refugiarte, un proceso judicial celestial que ha fallado a tu favor. Declaro que desde este día forward vives desde la realidad incontrovertible de que tu transgresión ha sido borrada, tu pecado cubierto, tu corazón creado de nuevo y tu espíritu fortalecido con poder en lo interno,
El enemigo ha perdido su terreno legal principal para hostigarte, la culpa y la condenación. Por tanto, caminarás en una autoridad espiritual renovada, no porque seas impecable, sino porque estás perdonado y limpio. Tu vida es ahora ese sacrificio de justicia que agrada a Dios, esa ofrenda viviente, santa y aceptable, que se presenta a diario en el altar de su misericordia. Profetizo que la luz que ha entrado en tu interior, a través de la ventana abierta de este salmo, iluminará cada rincón oscuro que pudiera quedar, disipará toda sombra de duda y te guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Que la confianza en su bondad sea el aire que respires, que la certeza de su perdón sea el suelo firme bajo tus pies, y que la expectativa de su gloria en tu vida sea la estrella que guíe tus pasos. Anuncio que lo que ha sido decretado en lo invisible se manifestará plenamente en lo visible. Verás la sanidad en tus relaciones, la estabilidad en tus emociones, la provisión en tus necesidades, la sabiduría en tus decisiones y la paz en medio de las tormentas. Este Salmo 51 es ahora un pacto personal entre tú y el Dios de toda gracia, un recordatorio eterno de que su misericordia es más grande que tu mayor fracaso, y su poder para restaurar, más fuerte que cualquier fuerza que busque destruirte. Que vivas cada día desde la libertad conquistada, amando sin reservas, sirviendo con gozo y extendiendo la misma misericordia que has recibido. Te animo a que guardes esta palabra en lo más profundo de tu ser, a que la medites y la declares sobre tu vida cada vez que la sombra de la condenación intente asomarse, porque la verdad de Dios es más poderosa que cualquier sentimiento. Y ahora, para que esta semilla de liberación siga creciendo en tu vida y para que continúes recibiendo la palabra y la bendición de Dios cada día, te pido que des like a este video y te suscribas al canal. Dale a like y suscríbete para seguir recibiendo la palabra y la bendición de Dios cada día. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo, ahora y siempre. Amén y amén.